consejo darle a un emprendedor? Que te vas a encontrar con miles de vicisitudes. Yo me encontré con una para la cual no estaba preparada, que nadie me dijo que podía pasar. Y en muchas oportunidades intenté tirar la toalla. En muchas oportunidades tuve que hacer muchas otras cosas para poder solventar los gastos de la quimioterapia, de la radioterapia, las cirugías, el tratamiento, alimentación. Pero cuando se tiene pasión por lo que se hace y se tiene la convicción de querer hacer algo, ni siquiera una mala situación en la vida te va a defraudar. Hola, soy Betty Palomino y sé lo que es superar la adversidad. Hace 17 años tuve un accidente que cambió mi vida. Habría sido fácil convertirme en una víctima y dejar que la vida hiciera lo que quisiera conmigo, pero no me rendí. Hoy por hoy soy la fundadora y CEO de una empresa exitosa, la creadora de la Academia Fénix, la directora de la Fundación Betty Palomino y la escritora del libro De la tragedia al éxito. Gracias a mi historia de superación he podido impactar positivamente en la vida de muchas personas en diferentes ciudades y países. Si estás listo para hacer un cambio en tu vida, te invito a escuchar mi podcast. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Y hoy tenemos a una invitada venezolana que lleva 7 años en Estados Unidos ejerciendo como maquilladora y maestra de ceremonias. Además, en charlas de empoderamiento. Janet Blanco, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Betty. Es un inmenso honor para mí estar aquí al lado tuyo. Bueno, Janet, y para nosotros de verdad tenerte aquí, que puedas compartirnos tu historia, porque yo pienso que todos tenemos una historia que contar y darle a conocer a otras personas. Totalmente cierto. Yo pienso que cada uno de nosotros puede escribir un libro y sería vendible, porque al llegar a este país empezamos una historia verdaderamente amplia, llena de contenido. Así es, y tú has dicho, o sea, todos tenemos que escribir un libro, pero bueno, primero que todo quiero que nos cuentes a nuestra audiencia quién es Janet Blanco. Bueno, Janet Blanco es la menor de 7 hermanos, 6 hembras y un varón. Soy venezolana, nací en Caracas, estudié idiomas en la universidad, soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. Me certifiqué como auditor de gestión de la calidad también y bueno, era un poquito, la verdad, como le llaman acá, ¿no? En cuanto curso había, cuánta cosa hacía, me gustaba hacerlo para poder estar preparada para el mercado laboral en Venezuela. Eh, pero bueno, la vida te cambia abruptamente y me trae a este país. Y hoy en día, pues luego de muchísimos, ya o casi 8 años voy a cumplir viviendo acá en Estados Unidos, pude unir cada una de esas cositas que estudié en Venezuela. Cada una fue tomando sentido, Betty. A veces no conocemos como por qué hacemos algunas cosas en la vida, ¿sabes? ¿Por qué se van juntando tantas cosas? Recuerdo que estando en la universidad hice un curso de locución, pero un tallercito, una certificación, y nunca me imaginé que viviendo aquí en Estados Unidos se me iba a presentar, lo iba a necesitar. También cuando entré a la universidad se suponía que yo iba a ser abogado y me cambié. Y mi mamá y mi papá hasta me dejaron de hablar porque me dijeron, ¿cómo es posible que vas a hacer? ¿Vas a cambiar de carrera? Nosotros queremos que tú estudies Derecho. Y yo, no, yo quiero estudiar idiomas y me cambié. Y la vida y el destino, fíjate, me llevaron a un país donde el idioma era básico y fundamental, que fue para acá, para Estados Unidos. Definitivamente somos eternos aprendices y de verdad que siempre tenemos que estar abiertos, Janet, a cada cosa que llega a nuestras vidas, porque mira, si viste que lo que ahorita comentaste, ¿no? Hiciste un curso pequeño de locutor y mira que años después te vino y te sirvió aquí y te ha servido. Y también pienso que son los planes de Dios, porque mira, te das cuenta, estudiaste idiomas cuando años después también lo ibas a necesitar aquí. Pero fíjate, ya al final del camino cada pieza se va engranando.
Yo estudié modelaje, hice modelaje en Venezuela. Estudié maquillaje en Venezuela, no sabiendo que también iba a ser a lo que me iba a dedicar hoy en día. Entonces todo va tomando un sentido. Me certifiqué en Venezuela, luego fui a Colombia, me certifiqué en Colombia y también lo hice aquí en una escuela americana. Y mucha gente me dice, oye, ¿por qué estudiaste en una escuela americana maquillaje acá en Estados Unidos? Habiendo la posibilidad pues de estudiar con escuelas latinas. Pero definitivamente yo quería conocer el mercado, ¿ves? Y la única manera de poder conocer el mercado americano era estando adentro. Y aunque yo había estudiado idioma, pues mi inglés no era tan fluido, pero yo dije, ¿sabes qué? Cero miedo, mi amor. Usted se monta, como dicen, en los patines y se mete en su escuela para poder conocer verdaderamente cómo funcionaba el mercado americano, porque es muy diferente a lo que nosotros vemos en nuestros países. Así que cada pieza comienza a engranar y cada cosa va tomando sentido. Bueno, ¿y cómo fue que esos primeros años de Janet, de ese cambio, de salir de tu país, llena de sueños, de metas, de llegar aquí a Estados Unidos, empezando de ceros? ¿Cómo fueron esos primeros trabajos de Janet? ¿Cómo fue que Janet pasó a trabajar en la radio y todas las cosas que has hecho? Cuenta. Bueno, mira, yo llegué a este país porque aquí estaba el amor. Aquí vivía mi novio, quien es hoy en día mi esposo, es un colombiano santanderiano que Dios tenía determinado para mí, porque pues confío en que el Señor tiene cada plan perfecto para uno, aunque uno a veces no sabe dónde está. Estados Unidos era el último país donde yo quería vivir y siempre decía, Estados Unidos se va a ser el último país donde yo voy a vivir. Y pues fíjate, los planes le cambian a uno y Dios tiene algo para uno completamente diferente. Dice, tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque definitivamente esos no son los que Él tiene determinado para uno. Entonces llego a este país porque pues mi esposo, mi novio en esa época vivía acá y en medio de conversaciones con él, él me dice, oye, ¿qué te gustaría hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Y recuerdo que le dije, mira, sabes que ya yo he dejado bastante. Dejé mi familia, dejé mi casa, mis amigos, mis olores, mis sabores, mis colores, todo lo dejé prácticamente en Venezuela. Pero hay algo que no quiero dejar y son las artes. Ya yo había trabajado muchísimo en oficina, Betty, en Venezuela. Llegué a ser gerente de cuentas corporativas, trabajé para una transnacional y yo estaba como cansada del área, ¿sabes?, laboral de oficina, ese lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde. Y se me ocurrió la genialidad de meterme emprendedora, que es peor. Pero bueno, ese es otro tema. Digo que es peor porque ya uno dice, no quiero trabajar de 8 a 5. Cuando eres emprendedor te toca trabajar 24/7 y los 365 días del año. Entonces cuando yo llego acá, él me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo, mira, no quiero dejar las artes. Sentía que había algo que me decía que yo tenía que estar en las artes. No sé si un llamado, Betty, del Señor, no sé cuál será mi propósito. Siento que está por allí. Y ya vas a conocer un poquito de por qué te hablo de este tema. Y le digo, mira, quiero estudiar maquillaje acá en Estados Unidos, quiero certificarme, pero quiero certificarme en una escuela donde yo pueda conocer verdaderamente bien cómo funciona el mercado, porque me aterraba mucho las leyes americanas. Sabes que es muy diferente, que si te tocan con la mano así al descubierto, en fin, son tantas cosas diferentes a las que culturalmente hablando, yo dije, bueno, voy a arrancar por allí. Y afortunadamente él me apoyó. Me dijo, cuentas conmigo, dale. Yo creé Jar Blanc con una misión, una visión, una estructura. Registré mi empresa y quería, ¿Qué significa Jar Black? Jar Blanc es mi empresa, Janet Arias Blanc. Y salió ese nombre tan bonito, Jar Blanc. Que todo el mundo me dice, oye, ¿de dónde salió ese nombre tan cacheroso? No, no es cacheroso, es Janet Arias Blanco. Pero eso fue lo que salió. Y quería hacer una empresa que estuviera enfocada en empoderar a la mujer. Y por eso era importante que para mí todo encajara. Y cuando digo que encajaba era porque ya entendí por qué yo tuve que estudiar para hacerse auditor de calidad. Sabes, como que cada cosa se fue alineando. Y fue cuando yo dije, bueno, voy a hacer mi empresa de maquillaje. No voy a crear la misión, la visión, una estructura corporativa, sino que verdaderamente tenga un sentido, que tenga un propósito. Comienzo a maquillar. En esa época, por supuesto, no conocía a nadie, absolutamente. Entonces agarré a todas las amigas de mi esposo y le dije, ¿te quieres maquillarme? Yo no te cobro.
las maquillaba, les tomaba fotos y las ponía en las redes sociales. Y así fue como empecé poco a poco a darle forma a ese emprendimiento llamado Jar Blanc. Luego voy a una entrevista donde me invitan en una radio. Y la muchacha, la dueña de la radio en ese entonces, cuando yo salgo de la entrevista, me dice, mira, ven acá, yo necesito hablar contigo. Y yo le digo, ajá, cuéntame. Yo, ajá, cuéntame. Y me dice, ¿tú tienes algo que ver con radio? ¿Has hecho radio anteriormente? Yo le digo, no, ¿por qué? Pero yo porque quería saber qué era lo que ella me estaba preguntando. Y me dice, oye, porque es que tienes tu vocación como para trabajar en radio. Le digo, mira, sí, la verdad que sí. Yo he hecho algunas cositas en Venezuela. Hice fue un curso, no soy locutora egresada de una universidad porque yo lo que estudié fue idiomas en la universidad. Y me dice, bueno, mira, aquí hay una oportunidad. Me gustaría que lo pensaras a ver qué te parece. Y arranqué con un programa en la radio. Pasaron 5 años y seguí trabajando en la radio por 5 años. Hasta el año pasado que fue que, bueno, decidí dar un stop a la radio para poder enfocarme también en otros proyectos. En la empresa en Jar Black, o esa ya está. Jar Blanc ya está, siempre ha existido, que yo he llevado de la mano la parte porque trabajo también como maestra de ceremonia, trabajo como animando algunos eventos, como maestra de ceremonia, pues por decirlo de alguna forma, pero sigo trabajando con Jar Blanc, haciendo mis maquillajes, trabajando con mis novias, todo mi proceso de normal de Jar Blanc. Estás creando como una estructura, tienes tu misión, tu visión, y dentro de esa visión tuya es el empoderamiento. Y eso que dijiste, yo digo, wow, es tan importante, y yo quiero que las personas sepan, o las mujeres, que esa parte de maquillaje, o sea, de que cuando uno se siente con la nota baja, cuando vienen esas pruebas que a ti no te dan ganas de nada, pero que tienes que hacer, yo siempre lo digo, wow, y cuando a mí personalmente me ha pasado que esos días que tú no, o sea, que te sientes bajo, down, ¿Sientes? yo me paro, o sea, es irse uno a la peluquería, a arreglarse, porque eso empodera el maquillaje, o sea, que tú te mires al espejo y te digas, wow, me siento bien, me veo bien, y yo pienso que eso tenemos que hacer un buen trabajo, porque cuando tú sientas que te sientes débil, no, levántate, báñate, cámbiate, ponte bonita, maquíllate y vas a ver. O sea, para mí, en mi caso, eso es como algo natural. O sea, como que ya me siento, wow, la emoción me cambia completamente. Entonces, de verdad, Janet, te felicito porque la labor que estás haciendo es formidable de empoderamiento. Y yo quiero que en ese momento tú que has hablado, te veo que eres una mujer bien multifacética, lo de la radio, la locución, lo de maestra de ceremonia. ¿Qué consejo tú le das a esa persona que quiere emprender, montar una empresa y que le da miedo? Que no es fácil. Para empezar, tener un emprendimiento no es para nada fácil y hay que estar muy preparado emocionalmente hablando, tener muchas ganas de salir adelante, estar preparado para caerte, pero también estar preparado para levantarte y como a fuerza. Cuando yo llego a este país y mi esposo me propone matrimonio, nos casamos a abril de 2016. Cuando yo pensaba que todo era perfecto, Betty, que todo estaba muy bien con mi emprendimiento, con mi vida matrimonial, en mi casa, en mi familia, llega una noticia que cambia los planes. Y tiene mucho que ver con la pregunta que me estás haciendo, porque cuando decides emprender, vas a encontrar mucha información de cómo hacerlo. Pero no creo que es muy poca la información que vas a encontrar que tenga que ver con el emprendimiento y el dolor. En el 2017 diagnostican a mi mamá de un cáncer terminal. Tenía cáncer de páncreas y me toca salir, tomar de la mano Jar Blanc, mi emprendimiento, para salir adelante, y la enfermedad de mi mamá. Por supuesto, fue una época muy dura, duró 2 años, a pesar que los médicos habían dado como diagnóstico que iba a durar 3 meses. Ella era una guerrera y duró 2 años. ¿Qué consejo darle a un emprendedor? Que te vas a encontrar con miles de vicisitudes. Yo me encontré con una para la cual no estaba preparada, que nadie me dijo que podía pasar. Y en muchas oportunidades intenté tirar la toalla. En muchas oportunidades
tuve que hacer muchas otras cosas para poder solventar los gastos de la quimioterapia, de la radioterapia, las cirugías, el tratamiento, alimentación. Em, pero cuando se tiene pasión por lo que se hace y se tiene la convicción de querer hacer algo, ni siquiera una mala situación en la vida te va a defraudar. Tú eres el vivo ejemplo y la mayor inspiración que nosotros podemos tener acá en Atlanta de lo que es tener la garra de querer salir adelante. Y cuando digo que cada uno de nosotros pudiera hacer un libro es porque definitivamente todos hemos tenido una cruz que llevar a cuestas. Lo que pasa es que no andamos ventilándolo a lo mejor y no nos conocen nuestra historia. Y una de las cosas que yo me gusta hacer en mis charlas de empoderamiento es poder demostrarle a la gente que no importa la situación tan difícil que te esté pasando, no importa cuando el miedo toca tu puerta, ábrele, Enfréntalo. ábrele, déjalo pasar, pero también muéstrale la puerta de salida, porque no se puede quedar ahí. Porque cuando te paraliza el miedo, ya no hay nada que hacer. Hay que estar preparado para enfrentarlo, para decirle bienvenido. Siéntate, vamos a tomarnos una copita de vino los dos. Así es, ¿no? Y es que yo pienso que en el tema de los miedos, o sea, nosotros los seres humanos, o sea, desde que nacemos, o sea, como nace un bebé lleno de miedo cuando llega a exponerse a este mundo, o sea, siempre va a venir un miedo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me encantó eso que tú dijiste, o sea, se le abre la puerta, se enfrenta, se toma el vino, y qué mejor que sea vino palomino. Qué mejor que sea vino palomino, salud por eso. Pero abrirle la puerta y que salga, porque los miedos se enfrentan. Y siempre va a haber, pues, si llegó uno, lo vencimos y luego nos va a llegar otro. De verdad que ese es el sentido de este programa, de este podcast, empoderar y saber que no hay fracaso en esta vida, que no hay adversidad, que tú misma lo dijiste, el ejemplo que puedo dar en nuestra comunidad, que mira todas las cosas que puede pasar a uno, y que pasarle a uno, pero mira que cada cosa, yo siempre digo, lo hace a uno mucho más fuerte, saber de lo que esa garra que tiene uno interior y de lo que puede uno sacar, ¿verdad? Y así mismo va uno aprendiendo y cada vez uno ser mejor persona. Así es, mira, cuando eres emprendedor, cuando decides, no necesariamente tienes que ser emprendedor de sacar un producto a la calle o dar un servicio. Tú puedes ser emprendedor desde tu casa. En estos días escuchaba a María Alejandra hablar sobre eso. Puedes ser emprendedor en tu oficina, en tu trabajo. Ser emprendedor es tener la motivación para hacer las cosas, para hacer un propósito, para llevar un objetivo a cabo. Y te vas a encontrar con muchísimos miedos. ¿No? Y no solamente eso, exacto. Y aparte de los miedos, o sea, qué pasa cuando uno está emprendiendo y que le suele suceder a muchas personas, que tú misma dijiste, no es fácil. Pero entonces, ante el primer obstáculo, ¿qué pasa? Ah, no, eso ya lo dejo. Eso no era para mí, no sé qué. Y yo pienso que en todo este tema de emprendimiento, tienes que estar tú preparado para todo este tipo de cosas, ¿no? De que si de pronto no, ok, llegó el primer obstáculo, pero no, venga a ver qué pasó, o sea, era algo que tenía que mejorar, algo hacer, o sea, mirar de qué forma lo puedo cambiar, darle la vuelta y seguir y ser perseverante y no botarla a la primera. No hay emprendimiento sin empoderamiento. No va a funcionar. Si no eres una persona que verdaderamente esté empoderado, dispuesto a encontrarte miles de obstáculos en el camino, no hay emprendimiento que pueda funcionar. Ni siquiera cuando quieres emprender a ser mamá, quieres emprender a ser esposa. No hay un emprendimiento si no estás empoderado. Y por eso es tan importante esta labor que venimos haciendo. Por eso para mí es tan importante empoderar a través del maquillaje, empoderar a través de mi historia y decirle a cualquier persona que quiere arrancar un proyecto, te vas a caer. Eso no lo vas a leer por ahí. Porque todo el mundo te dice cómo hacerlo, la parte divertida, la parte chévere. Pero no te dicen, espérate, cuando te toque caerte, esto es lo que vas a hacer. Búscate un mentor. Esa es una de las recomendaciones que le doy siempre a alguien que quiere emprender. Es como cuando te vas a casar. ¿Quién es tu mentor? Tu mamá, tu abuela. Empiezan a contarte cómo es el matrimonio, cómo te vas a enfrentar a la vida matrimonial. Lo mismo pasa con un negocio. Tienes o debes encontrar un mentor, una persona que cuando te caigas, una persona que cuando estés desmotivado porque va a pasar, vete. Tú que tienes tu empresa, ¿te ha pasado? Pues
que uno quiere decir, no, yo creo que yo no nací para esto. Yo como que lo dejo. Pero son momentos de desestímulo, momentos de que el cosito malo se quiere meter por ahí a sabotearte tu prosperidad y no le podemos dar cabida. Ahí es donde uno debe decir, bueno, voy a llorar, bien, voy a llorar. Este día me lo voy a tirar para llorar. Eso también es válido, pero ya va, que me dure un ratico, porque después puedo empoderarme con el maquillaje, como bien lo decías tú. Voy al espejo, me pongo mi maquilladita, me pongo mi blush, me pinto mis labios y obviamente que eso va a dar un cambio en tu actitud, que eso te va a ayudar a sentirte mejor. Buscarte un tutor, tener la mejor disposición y la mejor actitud, por supuesto que te va a ayudar. En mi caso, en mi posición, cuando yo sentía que ya no podía más, porque emocionalmente estaba devastada, me daba mi tiempo. Betty, me lo daba, porque era normal hacerlo, pero tampoco era que tenía mucho, porque tenía que salir a trabajar, porque sí. Entonces, hay una cantidad de factores y herramientas que podemos utilizar para poder salir adelante cuando se decide ser emprendedor, sin dejar que sea el miedo el que determine el siguiente paso, porque no puedes caminar con miedo, no puedes manejar con miedo. Tienes que decir, bueno, hay gente que yo conozco que no se monta en el highway. Dice, no, a mí me da miedo. Tienes que enfrentar ese miedo, montarte en el highway y darle hacia adelante, porque si no, no vas a poder. Ahora que dices tú esto de manejar, cuando después de mi accidente que a mí me tocó manejar, bueno, al principio a mí alguien me conducía. Luego, pues yo tenía que usar un aparato para personas con discapacidad. No, a mí eso yo sentía que de verdad mentalmente yo decía, yo no puedo con esto, no puedo. Y un día dije, no, si puedo manejar y voy a manejar sin este aparato y voy a manejar como lo hacía antes, con mis pies, con mis piernas. Y gloria a Dios, de verdad que yo llevo años que yo manejo con mis piernas y para mí eso siempre fueron retos que yo me ponía día a día. Dije, no quiero manejar y voy a lanzarme al freeway, no me va a dar miedo. Y al principio, o sea, eso te atemorizaba, ¿no? La primera vez que yo me lancé al freeway a manejar, para mí era aterrador. Yo sentía que algo como que me intentaba paralizarme. Y yo, no, yo voy a poder, Betty, porque tú siempre has podido. Yo siempre has podido y vas a poder. Mira, y lo logré, lo vencí. Y mira, y yo inclusive hoy me tiro más al freeway porque llego más rápido. Esa es una mujer empoderada. Así es, pero mira, y tú no te digas, porque mira, yo de lo que leí contigo, de ti, 2 veces has hablado en el Capitolio de Georgia en representación de las mujeres hispanas. A ver, Janet, cuéntanos, háblanos un poco de esta experiencia y cómo fue que llegaste a reunirte con nada más ni nada menos que con Eva Longoria y América Ferreira para tratar de temas de la comunidad de mujeres latinas en el estado de Georgia. Así es, bueno, mira, definitivamente la vida te pone situaciones que a veces tú no entiendes, y así como te pone situaciones malas, o no tan buenas, no vamos a decir malas, porque no me gusta decir malas, no tan buenas, también te ponen situaciones y cosas que te sorprenden y te llenan de mucha alegría y de mucho gozo. Yo pertenecía a un grupo, o pertenezco, pero en esa época estaba mucho más activo el grupo Beats Mujer, que es un grupo de empoderamiento de mujeres aquí en el estado de Georgia. Y mi líder en ese momento no estaba en el país. Estábamos todavía saliendo apenas de lo de la pandemia y estaba en México. Y me llama como a las 11 de la noche y me dice, ¿sabes qué? Mañana te vas a reunir con Eva Longoria y América Ferreira. Y yo, usted se acaba de equivocar de número. Y yo, ¿pero por qué yo? No, porque yo no puedo y no podemos perder esta oportunidad. Ellas habían venido para acá para conocer un poquito de cómo estábamos trabajando las mujeres y cómo estaba haciendo el proceso de empoderamiento acá, cuáles eran las debilidades que había que mejorar y también cuáles eran aquellas virtudes o aquellos aportes que estos grupos estaban dando dentro de la comunidad. Entonces, bueno, me tocó sí sentarme así cerquita, lo estamos hablando y es como si estuviera retrocediendo la película en mi mente, fue una experiencia maravillosa. Creo que no era un sueño en mi vida, sino fue una situación que se dio de manera inesperada y que por supuesto genera en mí un crecimiento y una satisfacción muy personal porque hay que tener mucha responsabilidad, Betty, cuando queremos dar una palabra en representación de nuestra comunidad latina. No es faranduleo, es responsabilidad. Es que yo estoy dando la cara, es que yo tengo que dar lo mejor de mí,
porque detrás de mí o al lado mío hay un montón de mujeres a las cuales yo estoy representando. Entonces no puede ser no puede ser un trabajo burdo, no puede ser una representación de la cual mi comunidad no se sienta orgullosa. Y eso es algo que para mí tiene que estar muy claro. Ok, Janet, bueno, Janet, pasemos a otra pregunta. Te felicito de verdad porque fue una experiencia que yo sé que ha sido muy enriquecedora para ti. Mira que pararte en el Capitolio a hablar y reunirte con esas personas, de verdad que Bueno, lo del Capitolio te cuento que también fue parte del grupo de Beats Mujer. Hay un grupo de mujeres americanas que se llama 100 Female Entrepreneurs y necesitaban también una figura latina que pudiera hablar del impacto de las mujeres latinas en la economía de los Estados Unidos. Y ya pues me tocó en 2 oportunidades. Es mucha responsabilidad, como te digo, hay que estar muy preparado, conocer estadísticas. Fue mucho tiempo estudiando y preparándome para poder pararme allí, hablar en inglés y decirles cuál es el impacto que hemos tenido dentro de la comunidad. Pero el miedo ha sido para mí esa patada que he necesitado para salir adelante, Betty. No he dejado que me paralice. bueno, Janet, qué bueno porque mira, esa era una pregunta que te iba a hacer. ¿Y cuál ha sido ese miedo más grande que has tenido, que has sentido que te ha paralizado, pero que tú venciste y hoy en día te ha ayudado a cumplir las metas? Que no hay uno. Ha habido mucho en estos 8 años, muchos miedos. El miedo más grande que sentí fue saberme acá sola cuando mi mamá murió. Yo decía, no voy a poder seguir. Eso fue un miedo que a mí me paralizó. Sacas las herramientas, ¿verdad? Para esa garra, esa fuerza para salir adelante. Tengo un grupo de amigas maravillosas, empoderadas, así, mujeres como tú, que se pararon a mi lado y me dijeron, tú puedes. Tú puedes. Y en ese proceso, mi mamá muere en el 2019 y en el 20 es diagnosticado con cáncer infantil mi sobrinito de 4 años. Entonces fueron 2 golpes, uno tras de otro. Si me dices cuál ha sido mi miedo más grande, ese ha sido uno de mis miedos más grandes, el tener que enfrentarme nuevamente a esa palabra tan fatal que es el cáncer, que nos golpeó a la familia en 2 oportunidades tan seguidas. Y tiene que ver con mi negocio también, porque en el momento en que me pasan este tipo de cosas es cuando más he querido dejar todo. He querido dejar mi negocio. He querido dejar todo. No es el negocio, es todo. ¿Sabes? Caes en un hueco profundo, pero tengo que decirte, Betty, tengo que hacerlo porque la conversación lo lleva. Cuando he estado más aterrada en mi vida, cuando he estado en más oscuridad en mi vida, ha sido la luz del Señor la que me ha sacado adelante. Independientemente que haya podido tener amigas, familia, un esposo, llegó un momento en mi vida donde nada era tan importante y tan luminoso en mi vida como la luz del Señor. Y Él hizo que todos esos miedos y esas cargas que yo podía haber tenido en mi vida reposaran en Él. Qué lindo, de verdad que esa parte espiritual uno siempre tiene que llevar a Dios dentro de su corazón, reconocer. Yo digo también, yo creo que si no fuera por su infinita misericordia, yo no estaría donde estoy, que fue la persona que un momento que cuando me sucedió mi accidente, hubo momentos de mucha desesperación, de que le echaba la culpa a todo el mundo, a Dios. Exacto, pero pues en el momento que yo acepté lo que me había pasado, y logré sanar mis heridas, fue que tuve esa reconciliación nuevamente con Dios, con el Señor, y saber de que si algo, y hoy en día digo, wow, mira los planes de Dios, cuál era el propósito de Dios en mi vida. Y 15 años después, que ya vino el tema del libro y todo, wow, fue cuando yo empecé a descubrir, a entender el por qué me había sucedido a mí, porque pues fueron muchos años diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo siempre lo digo, cuando me llaman así a hablar, y siempre me sale esa frase, digo, dentro de tantos millones de personas en el planeta, ¿por qué esto me sucedió a mí? Y me logró mucho tiempo entender y aceptarlo y sanarlo. Y dentro de los planes de Dios, o sea, no se puede. Y tú dijiste ahorita, ¿Quieres hacerte reír? Échale tus cuentos de tus planes. sí es, y pues bueno, pues
Dios sabe cómo hace las cosas. Bueno, Janet, y cuéntame cuál ha sido ese fracaso más grande que has tenido, que aprendiste de él. Bueno, tropiezos para mí, pues en el camino de mi emprendimiento han existido. Yo no los veo como fracasos, Betty. Yo no me permito la palabra fracasar. No me la permito. Pienso que cada situación que pasa en mi vida es para algo, porque debo aprender algo, porque tengo que sacarle la parte positiva a cualquier cosa que le pase mal a uno en la vida o que no le pase tan bien. Entonces, fracasos no los veo. Veo situaciones que me han enseñado a salir adelante, que me han preparado para tener mejores oportunidades y van a pasar en la vida de cualquier emprendedor. Cuando tú dices, ¿qué consejo le das tú a un emprendedor? Eso, te vas a caer, pero tienes que aprender a levantarte con más fuerza. Tienes que buscarte un mentor, porque cuando estés caído no vas a saber cómo salir adelante. Tienes que buscar a alguien que haya cortado ya el camino antes que tú, Exacto. que haya atravesado. Tienes que codearte con gente que vibra en la misma frecuencia. Eso es básico, fundamental, elemental. No vas a encajar en todos los grupos. Vas a ir a grupos donde vas a sentirte incómodo. Ahí no es. No es. Muévete al siguiente grupo. Vea cuánto networking haya disponible en toda Georgia, porque esa es la única manera de hacer conocer tu emprendimiento. Entonces, fracasos no son fracasos, son simplemente situaciones que se te van dando en el camino y de las cuales tú tienes que aprender. Más bien agarra todas estas herramientas positivas y empieza a aplicarlas para tomar tu negocio, llevar tu negocio a otro nivel, al nivel que tengas soñado. Qué bueno, Janet. Bueno, ahora ya estamos en las últimas preguntas. Dentro de mi libro, de la tragedia al éxito, yo escribí el método Fénix, que es un acrónimo. Son 5 factores. La primera letra, la F, habla de la felicidad, la E del éxito, la N, los no negociables, la I de la inspiración, de la implementación de los planes que tenemos, y la X es del factor X. Y el factor X es el elemento único y desconocido que tenemos todos los seres humanos para ser diferentes, diferenciarnos de todos los demás. Los dones, habla de los dones y de nuestros talentos. Yo te quiero preguntar a ti, Janet, ¿cuál es tu factor X? Mi brillo. Sí, mi brillo. Siento que el Señor ha sacado en mí un brillo único después de conocerlo. Ese es mi factor X. Súper, Janet. Felicitaciones, de verdad que sí. Y ahora la última pregunta. Cuéntanos o cuéntale a nuestra audiencia cómo la gente puede conectar contigo. Bueno, pueden conectar conmigo a cualquier red social. Sabes que hoy en día el que no está en ninguna red social no existe. Así que pueden contactarme como Jar Blanc, Makeup Jar Blanc, para cualquiera de los servicios de maquillaje, como maestra de ceremonia, o simplemente si quieren conversar, si quieren, están haciendo un emprendimiento y no saben cómo hacerlo, Betty. Llámame. Janet, yo quiero hacer un emprendimiento, yo quiero que tú me ayudes y yo los ayudo. Para eso estamos. Qué bueno, de verdad que qué mujer tan empoderada y te felicito. ¿Verdad que sí? Y hay una última pregunta. ¿Cómo le pareció el vino, hermano? Muy rico el vino Palomino, salud y qué bueno que esté cargado de muchísimo éxito. Bueno, amén. Gracias, Janet. Gracias. Gracias. Bye.